Eso, muy bien, pues hoy está padrísimo. Hoy vamos a tocar un tema, tengo aquí a un gran amigo, el doctor Rubén Neruay, y bueno, vamos a esperar que cumplamos las 6 en punto, Rubén, si te parece, Sí, sí, por supuesto. eh, para empezar con nuestra plática. Ya empecé a aceptar algunos de nuestros pacientes que van a estar aquí con nosotros en la reunión. Es un tema controversial, poca gente habla de él, pero creo que es fundamental, ¿no, Rubén? ¿Tú cómo ves? Rubén, para los que no lo conocen, es un urólogo muy afamado, compañero desde el Hospital General. Y bueno, él hoy nos va a hacer el favor de tocar el tema de la sexualidad en el paciente bariátrico o obeso o posbariátrico. ¿Cómo ves, Rubén, este tema? ¿Qué te parece, ah? Pues mira, es un tema muy interesante porque a final de cuentas en nuestro país tenemos la mayor tasa de sobrepeso y obesidad del planeta y más con la obesidad infantil, que ahorita que veamos la plática, vamos a ver esta obesidad, qué le puede pasar a esos niños cuando sean adolescentes y adultos, y obviamente los adultos que ya desarrollan un problema de diabetes, hipertensión, propiamente el síndrome metabólico, cómo se van a ver afectados en su sexualidad. Hola. Tema interesante ese, Rubén, porque nunca pensamos en que definitivamente podemos estar influyendo sobre la sexualidad de los niños, sobre su futuro. O Claro. sea, creo que tocaste un tema que no había tenido yo en cuenta, ¿eh? Y la obesidad infantil, digo, es una de nuestras mayores preocupaciones. Y claro, vamos cultivándolos desde niños con una cruz que cargar, ¿no? Claro. Entonces, sí, es importante, además es parte de la vida, ¿no? La sexualidad, ya sea en cualquier forma, color, este, deseos y demás, siempre es importante y el no tener una buena sexualidad tiene efectos nefastos tanto en la pareja como en uno mismo. Claro. Entonces, siempre es importante. Y también el punto de que la disfunción sexual no es enfermedad de una persona, es Claro. de dos, Y bueno, sin tres o lugar a cuatro, dudas, dependiendo. ¿ah? De tres o cuatro, dependiendo. Puede ser mal de muchos. No, 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 terrible. Oye, Rubén, pues mira, somos muy puntuales en nuestras pláticas. Entonces, pues son las 6 de la tarde. Yo voy a ir agregando a todos los que se quieran conectar. Pero quisiera que, pues, tú nos des esta plática tan interesante. Creo que es un tema fundamental que debimos haber tocado antes, pero bueno, creo que es el momento idóneo. Ya tenemos mucha gente aquí conectada en Facebook. Y voy a empezar a transmitir igual por Instagram, que ahí tenemos otro grupo grande de pacientes y amigos que se conectan. Y el tema, como tú bien lo acabas de mencionar, de la sexualidad es un tema crucial. Entonces, pues, Rubén, somos todo oídos. Déjame, déjame poner acá. No, déjame irme desde el principio. Ujú. Bueno, pues el tema que me hizo favor Jorge de invitar Sexualidad y obesidad. es obesidad y disfunción sexual. Principalmente me voy a enfocar a la disfunción sexual masculina, que es mi área de expertise, aunque vamos a tomar algunos puntos que obviamente nos va a hacer sentido en cuestión de la disfunción sexual femenina también. Primero, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad, los psicólogos la definen como el conjunto de sensaciones, acciones y expresiones con el fin de una satisfacción sexual, emocional y o reproductiva. Entonces, cualquier alteración de la sexualidad puede incidir en estos factores. Los elementos básicos para tener una buena sexualidad es, primero, la posibilidad de disfrutar de la actividad sexual, es decir, poder hacerlo, y obviamente entre el marco de referencia familiar, conceptual y ético de cada persona. El ejercicio de la sexualidad tiene que ser sin temores, vergüenzas, culpas, mitos y falacias. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces tenemos en el consultorio pacientes con trastornos, con disfunciones sexuales, eyaculación precoz, anorgasmia y toda esta gama
de patología que viene desde la casa. Cuando la sexualidad desde la casa es satanizada, empezamos con problemas psicológicos y tenemos esa marca, tenemos ese sello que nos dejan y muchas veces alteran mucho la convivencia y la sexualidad. Incluso ahorita que acaba de pasar el mes del orgullo gay y todo, pues qué bueno, gracias a Dios ya la gente empieza a entender que hay muchas formas de sexualidad y todas son válidas. Y la que nos concierne a nosotros como médicos, pues es que estemos libres de enfermedades, que tengamos el sistema correcto, que esté funcionando perfectamente bien todos los sistemas vasculares neurológicos para poder desarrollarse sexualmente sin problemas. Los mecanismos biológicos principalmente son 4. El emocional, que es básico, el hormonal, el vascular, que las arterias y las venas estén funcionando, y el neurológico, así que nuestro sistema nervioso de pensamiento, lo que el cerebro le manda señales a los órganos sexuales, esté íntegro. Normalmente se describe el acto sexual en una forma, en una línea. La línea empieza con la excitación, una meseta, que es cuando la frecuencia cardíaca, la presión, el ejercicio físico es constante. Cuando llega en un momento, hay una liberación de neurotransmisores, de las sustancias que producen las neuronas, desencadenan el orgasmo, que es la culminación de la estimulación y de sensación de éxtasis y bienestar, una resolución, que es cuando ya se baja esta erección, y el periodo refractario. El periodo refractario es, ahora sí como dicen, entre erección y erección, está ese tiempo de reposo donde los vasos sanguíneos, donde las células del pene, todo el sistema, descansa y se recarga de energía. Para los médicos que nos ven, pues es todo el sistema de GMP cíclico y AMP cíclico. Posteriormente, en la mujer, la fase de excitación es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque no nada más es un estímulo visual o un estímulo táctil. En la mujer intervienen muchos estímulos emocionales. Si la mujer tiene el deseo sexual, si la intimidad que tiene con la persona desencadena el deseo sexual, razones, las mujeres que se quieren embarazar tienen son más fáciles de que lleguen a un proceso de estimulación. Todo este proceso biológico empieza con la excitación subjetiva y reacciona la mujer a la actividad sexual y al orgasmo. Es muy importante, les habíamos dicho que puse 4 puntos de las cuestiones básicas para la sexualidad. El segundo punto importantísimo es el hormonal. Las hormonas, a final de cuentas, es las que nos dan el deseo sexual y muchos efectos. El cerebro, en el hipotálamo, se produce una sustancia que va a la hipófisis o glándula pituitaria, que a su vez secreta 2 sustancias que van a los testículos, y en los testículos la encargada de producir la testosterona se llaman las células de Leydig. Las células de Leydig producen la testosterona, que a su vez estimulan las células de Sertoli, que son las que producen los espermatozoides al final de una cadenita de procesos, y además tiene actividades dentro de torrente sanguíneo. Principalmente la testosterona en el hombre, en el cerebro, tiene la actividad de activar el líbido. Además, el humor, los pacientes deprimidos, los pacientes que tienen un humor plano, se ha demostrado que tienen niveles bajos de testosterona. A nivel de la piel, el crecimiento de pelo, sabemos que entre más testosterona, menos pelo. Ese es uno de los efectos. Por eso, cuando los hombres tienen una pérdida importante de peso y regulan su síndrome metabólico, en algún momento al
principio se quejan de pérdida de pelo, que puede ser cuestiones nutricionales, pero también hormonales, que aumenta la testosterona. Los órganos sexuales, principalmente en el joven, el que empieza la adolescencia, la testosterona, esos pulsos de testosterona que tiene el joven, va a hacer que el pene crezca. Entonces, si tenemos deficiencia en la producción de testosterona, vamos a tener pacientes con órganos sexuales pequeños. Además, la espermatogénesis, que es la capacidad de producir espermas sanos, y el crecimiento de la próstata y su función, que la próstata recibe directamente el estímulo de la testosterona para formar secreciones prostáticas, que son un elemento indispensable en la producción del semen. A otros niveles, el riñón, la médula y los huesos, pues obviamente nos dan esa fuerza, ese vigor, esa musculatura que nos permiten hacer actividades físicas. El tercer punto es el punto vascular, que es uno de los puntos más importantes. De hecho, se ha descrito que el 80% de las disfunciones eréctiles son por alteraciones de este sistema. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro, cuando recibe el estímulo sexual, manda una señal a los vasos sanguíneos, a esta parte, si ven aquí en inglés, la señal nerviosa, llega al endotelio. El endotelio es como la piel interna de la arteria, que tiene una función muy importante. Produce una sustancia que se llama óxido nítrico. Este óxido nítrico, dentro del músculo de las arterias, produce una serie de reacciones químicas que hacen que el músculo se relaje. Entonces, si el diámetro de la arteria es de 1 milímetro, en el pene específicamente es de 3 milímetros, con esta actividad lo aumenta a 5 milímetros. Un tubo más grande circula mejor la sangre y circula más sangre. Entonces, eso hace que se llene el cuerpo cavernoso del pene y suceda la erección. Entonces, alguna falla en el sistema nervioso, como en los diabéticos, que luego tienen pérdida de la sensibilidad, tienen pérdida de las terminaciones de los nervios, o que empezamos a tener afecciones, alteraciones dentro de esta piel interna que se llama endotelio, empezamos a tener alteraciones del deseo por falta de hormonas y la disfunción eréctil. Ahora, aparte de las cuestiones psicológicas, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, agresividad, todas estas cuestiones influyen también en la cuestión de tener una buena relación sexual. De la parte psicológica, si hay pacientes que vienen diciendo, ¿sabes qué? Fíjate que no puedo tener una buena erección, y literalmente les pregunto, ¿y con la novia cómo te va? Y dices, no, con la novia estoy a todo dar. Bueno, obviamente esa disfunción sexual es de origen emocional, 100%. O los pacientes ansiosos. Ahorita con la pandemia empezamos a ver demasiados pacientes ansiosos. No podían tener una actividad sexual plena. Bueno, entonces, la disfunción eréctil, disculpen, porque es con el mouse y me... ¿Qué pasa con la obesidad? Específicamente, ¿qué sistemas vamos alterando? ¿Qué sistemas van fallando cuando un paciente es obeso? En primera instancia, la obesidad aumenta el tejido adiposo. El tejido adiposo empieza a secretar todas las sustancias, porque es un tejido hormonal, si la grasa también funciona como una glándula, y se desarrolla el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, ya Jorge les habrá dicho millones de veces, que es aumento de la presión, aumento de la circunferencia, alteraciones de las grasas en la sangre, alteraciones, elevación del azúcar, y todas estas situaciones van dando principalmente para la cuestión de la sexualidad, dan un daño vascular, ¿sí? Exactamente el fenómeno de por qué todo esto rompe o altera la piel interna de las arterias no se conoce, pero se van acumulando grasa dentro de esta pielecita y va tapando las arterias. Entonces, si no hay flujo arterial hacia el pene, no se llena satisfactoriamente. Y la otra, la parte hormonal de la producción grasa, son las alteraciones hormonales. Aquí tenemos
aquí les pongo una representación de un tejido adiposo. Acuérdense cuando les dije, el testículo produce la testosterona y la libera en la sangre. Bueno, ¿qué pasa con esa testosterona en la sangre? La testosterona en los tejidos se puede transformar en varias moléculas parecidas, primos, que vienen de la testosterona, principalmente la androstenediona, la dehidroepialdosterona, que sabemos que es 5 veces más potente que la testosterona, y la misma testosterona. La grasa tiene unas moléculas que se llaman enzimas aromatasas, que convierten todas estas hormonas masculinas, las convierten en estrógenos, que es la estrona, el estriol y el estriadol. Ahora, ¿quién produce los estrógenos principalmente? El ovario, son hormonas femeninas. Entonces, el efecto que tenemos al tener los estrógenos elevados es una inhibición directa de la producción de las hormonas liberadoras que vienen del cerebro hacia la hipófisis y de la hipófisis hacia el testículo. Entonces, si el eje se ve inhibido, la producción de testosterona, igual en testículos, se va a ver disminuida. Y esto es un círculo vicioso de nunca acabar. Sabemos que los pacientes obesos siempre han tenido niveles bajos de testosterona, o en los pacientes con el síndrome metabólico, la producción, acuérdense que la testosterona en el hígado produce proteínas. La testosterona se junta con las proteínas que producen el riñón, el hígado, circulan en sangre y eso hace que se pueda activar en los sitios donde se necesita. Cuando no hay proteínas o la proteína es muy poca, esta llega al riñón y se excreta íntegramente, perdiendo la actividad de esta hormona. Lo que les decía de la cuestión vascular, ¿qué pasa cuando hay un daño a la piel interna? La obesidad, hay liberación de lípidos, acuérdense, parte del síndrome metabólico es que hay los triglicéridos se elevan y todos esos triglicéridos se van metiendo dentro de la arteria. Conforme se va metiendo dentro de la arteria, se va disminuyendo el calibre y entonces el flujo sanguíneo se ve comprometido y por supuesto que la función eréctil también. Ahora, esto es bien importante. Nosotros urólogos vemos los pacientes con disfunción eréctil y sabemos que un paciente diabético con síndrome metabólico, que además empieza con función eréctil, la siguiente arteria que se tapa es la cardíaca. Y la tercera que se va a tapar es alguna del cerebro. Por eso es un indicador de riesgo cardiovascular. Es muy importante. Ahora, facts, evidencia científica. ¿Qué tenemos? Los pacientes con un índice de masa corporal mayor de 28.7, 30% aumenta el riesgo de padecer disfunción eréctil. ¿Qué vemos? Si nosotros agarramos un pool de pacientes con sobrepeso u obesidad, encontramos mucho mayor prevalencia, es decir, muchos mayores enfermos de disfunción eréctil que en pacientes delgados. Y lo típico que vemos en estos pacientes es que tienen dislipidemia, daño endotelial y reducción de la elasticidad, si las arterias se vuelven, se obstruyen y no se dilatan, lo que disminuye el flujo arterial. Ahora, 96% de los pacientes con disfunción eréctil tienen síndrome metabólico y un gran porcentaje, 60%, ya tienen la diabetes mellitus declarada. Y en todos estos pacientes, en este pool de pacientes obesos, encontramos que el 40% de ellos tienen disminución de la libido. ¿Por qué? Pues por esta misma razón del efecto inhibitorio de los estrógenos que se producen en la grasa. Ahora, esto ya lo sabemos, 70% de los pacientes que tienen obesidad están insatisfechos, es decir, es una minoría los gorditos felices. La mayoría de los gorditos tienen insatisfechos su imagen corporal y también la inmensa mayoría, por lo mismo, de baja del deseo, disfunción eréctil y tienen una insatisfacción sexual. Ahora me decían, no, pero es que estoy gordito y yo soy muy bueno. Digo, bueno, pues por eso.
60%, el otro 40% está estable, pero eso no quiere decir que la desarrollen en un futuro. Recuerden, tienes muchas más veces riesgo de generar esto en una disfunción eréctil. Entonces, nosotros sabemos que existen principalmente 10 enemigos de la sexualidad. Primero, la dieta. Una dieta alta en carbohidratos, alta en grasas, pues favorece el trastorno metabólico. La obesidad, que es el tema que nos compete, siempre va a degenerar en síndrome metabólico, diabetes y afecciones directas hormonales y arteriales. La hipertensión pues, es el resultado de esta afección vascular, altos niveles de colesterol y algo muy importante, la apnea obstructiva del sueño. Muchos pacientes con disfunción eréctil también tienen apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque el paciente cuando llega a tener una actividad sexual, como está hipoxigenado durante 8 horas y además no duerme bien porque se despierta todo el tiempo, altera los ritmos circadianos, el paciente no funciona bien, está cansado, llega cansado a una actividad sexual. También los pacientes que ingieren tóxicos, ¿sí? A los que les gusta la marihuana, pues sabrán que la marihuana tiene un efecto antiandrógeno, tiene el alcohol también tiene un efecto inhibitorio, el estrés, la depresión y el miedo a la vergüenza por la actividad sexual, pues obviamente son enemigos generales de la sexualidad. Vamos a ver, entonces, bueno, ok, ya lo tengo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y esto es muy interesante. Lo primero que hay que hacer son los cambios de hábito. Está demostrado en muchos artículos médicos que un estilo de vida saludable mejora hasta un 50% toda esta actividad. Lo único malo es de que la adherencia al tratamiento o que permanezcan en este estilo de vida saludable, a los 2 años de seguimiento, hasta solamente un 15% continúan haciendo este estilo saludable. Los demás regresan a las dietas altas en carbohidratos y grasas al no hacer ejercicio. El simple hecho del ejercicio cardiovascular mejora mucho la función eréctil. Los hombres obesos con hipertensión que reducen 5% del peso logran una mejoría de la presión y de la función eréctil comparado con los medicamentos. Es decir, los pacientes que tomaban medicamentos, el Viagra, antes muchos dejan de tomarlo y tienen la misma calidad de erecciones. Ahora, en cuestiones ya directas del el efecto de una cirugía metabólica, a los 3 meses ya hay una nivelación hormonal a lo normal. Hay elevación de la testosterona, hay disminución de los estrógenos y eso es permanente. Por cirugía bariátrica se reporta hasta un 70% de mejoría en toda la función sexual, tanto hombres como mujeres. Y a los 2 años de las cirugías se reporta estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que con los estilos de vida saludable normales, que qué padre, ir al gym, hacer yoga y todo esto, nos ayudan, los mismos a los 2 años, los pacientes con cirugía bariátrica conservan esta mejoría. Por eso decimos que la cirugía es 2 veces mayor, la mejoría es 2 veces mayor que con los manejos conservadores. Ahora, otro punto es, dicen, bueno, los fármacos, porque siempre es la plática, oye, el Viagra, ¿me lo puedo tomar el Viagra? Oye, yo no tengo disfunción eréctil, pero la verdad es que pues tengo un round y necesito estar mejor. ¿Me puedo tomar el Viagra? Digo, pues el uso recreativo del Viagra existe, pero no es lo ideal. Existe una enfermedad que se llama priapismo, que es causada por los medicamentos. Se ve poco, pero se llega a ver que el paciente que no necesita el Viagra lo toma y tiene actividad sexual, dependiendo de la dosis puede generar esto. Es una erección completa, dolorosa, que dura más de 4 horas. El problema de esta situación es que la sangre que está dentro del pene se coagula. Y si se coagula, es una urgencia. Hay que entrar, hay que operar, hay que lavar esto y terminan en disfunción eréctil. Entonces, si me dicen, oye, Rubén,
¿me puedo echar mi pastillita ahí para sentirme mejor? Pues lo ideal es que no. Ya si ya el paciente tiene disfunción eréctil, hoy por hoy el tratamiento farmacológico de primera línea son las pastillas. Y si son un poquito, ya lo han experimentado, pues hay de diferentes gramajes. El Viagra, hablemos específicamente del sildenafil, había de 20, 50 y 100 miligramos. Cuando una pastilla le van aumentando la dosis, es porque hemos visto una cosa que en medicina se llama taquifilaxia, que cada vez necesitas más dosis para tener el mismo efecto. Y todavía no sabemos si es por el fármaco o porque se va desarrollando el problema arterial que sigue tapando la arteria. Luego, cuando los fármacos no funcionan, pues vienen la bombita de Andrés García. La bombita de Andrés García es un cilindro de plástico donde se introduce el pene, con una perilla se saca el aire, hace una presión negativa y eso chupa la sangre. Si el sistema vascular normalmente empuja la sangre al pene, tiene que ser una presión negativa para que la chupe. El problema de estos aparatitos es que más del 90% lo abandonan en el primer uso, porque la liga que se utiliza para cerrar el flujo arterial y venoso es muy molesta, duele. Y ya cuando el síndrome metabólico es total y cuando ya la arteria está totalmente tapada y no hay forma de meter sangre en el pene, pues no nos queda más remedio que utilizar los implantes o prótesis peneanas. En conclusión, es mejor prevenir. Si no queremos tener trastornos sexuales, pues hay que prevenir. Si estamos en un sobrepeso, estamos con obesidad, hay que tomar cartas en el asunto. La obesidad y el síndrome metabólico afectan directamente la sexualidad, por eso hay que atacar directamente. De nada sirve que los llene yo de Viagra si no atacamos el causante de todo este daño vascular y hormonal. Y lo que les estaba diciendo, la disfunción eréctil es un aviso de un infarto o un EBC. Sabemos que el paciente que empieza con disfunción eréctil en los próximos 2 años tiene un alto riesgo de sufrir un infarto. Entonces, los cambios de estilo de vida ayudan, pero el problema es que no son permanentes, siempre hay pérdida del seguimiento de estas técnicas, y lo que está totalmente probado, la cirugía bariátrica previene y mejora notablemente las disfunciones sexuales. Y pues ahora viene todo el pregunterío, ¿no? Sí, hay que iniciar preguntas. Voy a iniciar yo con algunas preguntas que me parecen muy interesantes. Y habíamos comentado detrás de cámaras de la obesidad infantil. ¿Qué comentario nos puedes hacer al respecto de la obesidad infantil en cuanto a la disfunción sexual o las dificultades sexuales que pueden enfrentar estos niños? A ver, en la adolescencia, que en los niños empieza, es muy variable, pero normalmente se acepta que empieza entre los 11 y los 14 años, necesitamos que la producción de testosterona sea 100% efectiva. Los pacientes, la obesidad infantil, al tener una disminución de la testosterona activa, hace que el pene no crezca tanto. Es decir, son pacientes que tienen penes cortos. Y la otra es que su deseo sexual se ve apagada, se ve disminuida. Decimos, no, es que, no, pero hasta que cumpla 18 años. No, la realidad es que no. Sabemos en la encuesta nacional de salud de hace casi 10, 12 años, pues no la han vuelto a hacer, que el 25% de los jóvenes empiezan su vida sexual en la prepa y posteriormente en la universidad ya es casi el 96%. ¿Qué es lo que vemos? Si un niño obeso, que además no tiene buena fuerza, no tiene buena masa muscular, que además tiene los estrógenos aumentados, tiene una autoestima disminuida, un pene corto, pues le va a costar muchísimo más trabajo empezar con su vida afectiva y sus relaciones sexuales. Esto se puede arreglar, pues claro, sí, disminuyendo los factores de riesgo,
con buenas dietas, ejercicio, y eso nos ayuda a nivelar que la influencia de la testosterona en el desarrollo del muchacho sea total y no parcial. El Oye, principal Rubén, es hormonal. perdón, dale, el principal que, perdón. No, el punto que luego me preguntan mucho es, oye, es que soy de pene corto, ¿no? Es decir, tengo el pene muy pequeño. Aquí vienen muchos pacientes diciendo, es que vengo porque tengo el pene pequeño. Y le decimos, a ver, bueno, en erección, ¿cuánto mide, no? ¿Cuánto mide un pene normal? Bueno, un pene normal mide entre los 9 centímetros y 14 centímetros. Pero si nosotros queremos que nuestros hijos estén en el promedio normal, que es de 12, 14, pues necesitamos cuidar de que tengan un buen desarrollo hormonal y que tenga un buen desarrollo del crecimiento peneal. La obesidad, dicen, oye, es que engordé mucho y se me hizo chiquito el pene. Bueno, el pene en sí no es que se haga pequeño. Cuando se desarrolla el cuerpo cavernoso, queda estándar. La situación es que los pacientes obesos, la testosterona y todos estos, la testosterona y la actividad arterial, es los que nos dan el tono del pene, que esté constantemente fluyendo sangre dentro del pene. Entonces, cuando tú tienes disminuido el estímulo hormonal y tienes tapadas las arterias, pues obviamente el flujo, pues el globo no se llena en su totalidad, se medio llena. Y en estado de flacidez es exactamente igual. Oye, Rubén, una de las cosas que yo he notado, en cirugía bariátrica, o no notado, que los pacientes manifiestan y agradecen, es la percepción, y bueno, las esposas o las novias o las parejas agradecen es el crecimiento del pene después de la cirugía bariátrica. Por supuesto. Ahora, en primera instancia, cuando bajas de peso, vas eliminando grasa del pubis. La grasa del pubis te puede cubrir hasta el 50% del pene. Entonces, en el momento que tú quitas la grasa del pubis y vas bajando de peso, y en relación a tu masa de tu cuerpo, el pene se va equiparando en escala, ¿no? Si cuando tienes unas caderas enormes y un pene, entonces visualmente se ve que un pene corto, un pene pequeño o un desarrollo genital pequeño. Conforme va bajando de peso y se va estilizando la figura y va bajando esta grasa del pubis, obviamente se ganan 4 o 5 centímetros. Y luego, el efecto hormonal que teníamos abolido por culpa de los estrógenos, empieza a actuar y el tono o el flujo constante arterial normal del pene se restablece y entonces por eso lo ven que está un poco más, el grosor aumenta. Entonces, en distancia y en grosor, claro que es beneficioso cuando bajan de peso. Oye, una de las cosas que vemos, sobre todo, digo, por la gran cantidad de pacientes diabéticos y de síndrome metabólico que vemos es, sin lugar a dudas, y lo mencionabas, es una disminución en el deseo sexual, ¿no? Y en el postquirúrgico, tú decías, el 70% puede mejorar. Ese otro 30%, ¿cómo abordarías el estudio de estos pacientes? Lo que pasa es que muchos pacientes que llegan a cirugía metabólica ya tienen daño endotelial crónico. ¿Sí? Ya son diabéticos crónicos, ya incluso tienen disfunciones eréctiles severas desde antes de la cirugía. Entonces, que puede mejorar, sí, pero un paciente que no mejora a pesar de la cirugía bariátrica, necesitamos empezar con los fármacos. Los fármacos, hay fármacos de que es pago por eventos, si te lo tomas, tienes la actividad sexual, y hay dosificaciones que se utilizan en forma diaria, que es el tadalafil. Tadalafil de 5 miligramos tomado en forma diaria nos ayuda a que tengas un poquito más de flujo. Ahora, desgraciadamente una arteria que está totalmente tapada, no hay forma de destaparla. Dicen, oye, pero es que al corazón le meten unos alambritos y logran destapar y salvan del infarto. Pero sí, porque son arterias de 5 a 7 milímetros, pero las arterias del pene son de 3 milímetros. No hay tecnología actual o alambritos actuales que puedan entrar a una arteria de tan pequeño calibre y la puedan destapar. O sea, que básicamente dependen enteramente de la disminución
del calibre y la corrección bariátrica sería el aumento del calibre natural, pero como tú mencionas, sin que haya calcificación, ¿no? Sin que haya Y que una haya estrechez calcificación. permanente. Exacto. Ya cuando ya hay una placa teromatosa importante y se perdió la elasticidad de esa arteria, ya el revertirlo en forma natural ya es muy difícil. Pero la gran mayoría con la cirugía corrigen. Es decir, ese 30% de los pacientes eventualmente van a terminar en una prótesis peniana. Oye, y esa era otra pregunta. Se sabe poco de las prótesis peneanas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es este proceso de la prótesis peneana? Ok. En el momento que ya no llega sangre al cuerpo cavernoso, el cuerpo cavernoso son dos tubos que tienen como una esponja adentro, que son cavernas, que son las que se llenan de sangre, crecen y se endurecen. Si ya no hay sangre que llegue y no hay fármacos ni bomba de vacío que logre que se llenen esos cuerpos cavernosos, estos cuerpos cavernosos se hacen fibrosos. En vez de ser una esponja bonita, se hacen una piedra pómex. Entonces, la cirugía consiste en reemplazar todos estos cuerpos cavernosos por un elemento plástico de silicón que hay de dos tipos. Están las prótesis maleables, que literalmente son dos tubos de silicón que tienen un alma de acero, el cual se coloca en toda la distancia del pene y el paciente lo dobla o lo desdobla a necesidad, que tienen sus pros y sus contras. O lo que mejor se recomienda, lo mejor ahorita en cuestiones de prótesis penianas, es la tricameral o que es la de 3 cámaras, que es la inflable. Esta, los cilindros que tienen dentro, que se colocan dentro del pene, se inflan con agua. Ahora, el agua se tiene como en una cisterna que se llama reservorio, está el agua y hay una válvula, una bombita que se coloca en la bolsa escrotal junto a los testículos. Entonces, el paciente cuando quiere tener la erección, acciona esta bomba, una bomba hidromecánica, donde va sacando el agua de la cisterna y la va metiendo dentro de estos cilindros que se implantan dentro del pene. Una vez que termina el acto sexual, dentro de la válvula existe un botón de liberación donde regresa toda esa agua a la cisterna. Oye, ¿y la sensibilidad, Rubén? La sensibilidad es la misma. Es decir, si el paciente perdió la sensibilidad por diabetes, pues sí, eso desgraciadamente no hay cura. No hay cura. Si por más que le demos cosas, no hay cura. Pero los pacientes que pierden la erección por hipertensos, por aterosclerosis, sin alteraciones neurológicas, la sensibilidad está conservada. Oye, Rubén, una pregunta. Ahorita hablabas de los fármacos. Entonces, en fármacos, obviamente el sildenafil, el Viagra, como tú dices, es el más famoso, pero hay muchas opciones. Claro. ¿Cuál sería la diferencia principal entre estas opciones? Bueno, comercialmente tenemos sildenafil, que tiene varios nombres, el más conocido es el Viagra. Tenemos el Vanderafil, que es Levitra, y tenemos el Tadalafil, que es el Cialis. Estas tres sales, la diferencia real que tienen es la vida media. ¿Qué quiere decir la vida media? ¿Cuánto tiempo va a hacer efecto en mi cuerpo? Siendo que el Viagra, el sildenafil y el Vanderafil, el Viagra y el Levitra, tienen un efecto más o menos como de 2 horas. En 2 horas, el cuerpo va eliminando el fármaco y obviamente va disminuyendo el efecto. En cambio, el Tadalafil tiene un efecto entre 24 y 36 horas. Por eso es que con las dosis, cuando son pacientes acrónicos que requieren el tratamiento crónico, el Tadalafil, a una dosis pequeña, se puede dar todos los días. Así mantenemos niveles de fármaco en sangre y la actividad en todo lo que es el endotelio peneano está activa todo el tiempo. Principalmente es eso, no es que haya una mejor, una peor, todas funcionan exactamente igual. Y cuando un paciente falla al tratamiento médico, falla a las 3. Oye, Rubén, y si tuvieras que, porque digo, es el fármaco más vendido del mundo,
contraindicaciones, para que no se vayan a morir de pronto ahí por... A ver, la contraindicación número 1 es estar tomando un fármaco que se llama isosorbide. El paciente que está tomando isosorbide habitualmente es un paciente que ya tiene problema cardíaco, que ya tiene alguna arteria tapada, y lo que hace el isosorbide es dilatar la arteria del corazón, de la coronaria. La situación es que el Viagra potencia ese efecto. Y en corazón hay un efecto muy chistoso. Si abres demasiado la arteria, fluye menos la sangre. Entonces, el paciente que está tomando isosorbide sí puede tener un infarto si se toma un Viagra. Ahora, de ahí en fuera, el que no está tomando isosorbide, el riesgo cardiovascular es ínfimo, es igual que con cualquier otra persona. Si la única contraindicación, o además que sea un paciente que tiene una angina inestable, que son esos pacientes que están preinfartados y se tienen que ir corriendo al hospital, pues no van a decir, oye, mi amor, me duele mi corazón, pero vamos a echarnos unos antes, ¿no? Porque quién sabe cuándo salga del hospital. Entonces, eso no. Eso no. Oye, aquí hablaba uno de los pacientes, dice, oye, por eso me estoy quedando pelón. Que obviamente tenemos ciclos diferentes de la testosterona dependiendo de la edad, ¿no? ¿Es la relación directa o qué nos comentas al respecto de quedarse pelón? Bueno, quedarse pelón, no es que se queden pelones. Si ustedes ven, la calvicie es que el folículo piloso, que es androsensible, se va haciendo microscópico. No es que pierdas el folículo piloso, el folículo lo tienes ahí. Lo que pasa es que el efecto de la testosterona hace que se haga microscópico. Y esto es una cuestión genética, totalmente genética. Por eso habemos pelones y habemos pacientes que tienen pelo. Esto no quiere decir que el que tiene una cabellera frondosa no tenga testosterona. Simplemente sus folículos pilosos no son androsensibles. Es nada más eso. Muy bien. Oye, Rubén, padrísimo. Creo que es un tema interesantísimo. La gente anda medio tímida, como siempre, son temas que generan mucha controversia. Y digo, es una explicación magnífica. El doctor Rubén Meruay, pues lo conocen y si no lo encuentran en mis redes. Rubén, ¿qué comentario nos das en cuanto a salud sexual? Bueno, a final de cuentas, la erección y la sexualidad tienen que ser responsable. La salud sexual en sí, ¿qué les puedo comentar? Desde el principio, es muy importante que cuando los chavos empiezan a meterse solitos al baño, déjenlos, por favor, que disfruten su sexualidad. La masturbación es algo totalmente natural y necesaria en el proceso de la adolescencia y en el resto de la vida. Entonces, las disfunciones sexuales de tipo emocional, muchos encontramos casas donde la familia son muy reservadas en la cuestión de sexualidad, cuando no se habla abiertamente de las cuestiones sexuales o cuando se sataniza, que eso es lo peor. Eso es en cuestión de los jóvenes. Saber perfectamente bien que nuestros hijos van a tener sexualidad. Hagan lo que hagan los papás, los hijos van a tener sexualidad, primero con ellos y después con sus parejas. Y la edad es lo que menos influye o lo que menos importa. Ese corte de los 18 años mayor de edad, pues en biología no existe. El corte de los 21 años de edad sí es por maduración cerebral y todo este rollo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que enseñarle a los hijos a tener una sexualidad responsable. ¿Qué quiere decir responsable? Uno, si van a tener actividad sexual, primero que sea con una pareja que quieran, una pareja que sea afectivamente compatible, que no tengan relaciones sexuales nada más por tenerlas, nada más porque la vecina o porque en TikTok me dijeron que si soy virgen a los 25, estoy trastornada, cuestiones de esas. No, cada persona tiene su momento y cada persona lo tiene que hacer en un ambiente de seguridad y emocionalmente estabilidad y de afecto. Segundo, la actividad sexual tiene que ser responsable.
tenemos dos puntos: embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Los embarazos no deseados, pues hay muchas soluciones dependiendo el criterio y la ética y los conceptos emocionales, religiosos de cada persona, que debemos evitar. Al final de cuentas, las parejas que tienen una concepción no planeada o no en su momento, claro que se ven afectadas, incluso en su sexualidad posterior, por toda esta cuestión de que emocional de madres solteras o parejas jóvenes que estaban jugando, ni siquiera se querían y ya tienen un niño de compromiso, entonces ya están juntos nada más porque los papás sacaron las pistolas, y eso pues obviamente afecta en toda la economía emocional y sexual. Y la otra son las enfermedades de transmisión sexual, porque realmente vemos muchísima enfermedad de transmisión sexual. La generación millennial no les tocó como a nosotros la epidemia del VIH. Nosotros en los 90, pues casi ni queríamos ir al antro ni ligarnos ninguna chava porque para nosotros todas tenían VIH. Entonces, a los millennials no les ha tocado, pero ¿saben qué? Sí existe. Sí, vemos pacientes con VIH, hay infecciones de VIH más frecuentes y no nada más es exclusivo de la comunidad LGBT. De hecho, las que más, hay un gran número de mujeres que se infectan de VIH sin deberlas ni temerla. En México tenemos muchos de los señores que se van a trabajar a Estados Unidos y luego regresan en diciembre y las contagian. Eso en los pueblos. Entonces, hay que utilizar condón. ¿El condón disminuye la sensibilidad? Pues sí. Pero si no quieres utilizar condón, ten una pareja estable, utiliza hormonales, que la chava utilice hormonales, o hay muchos métodos. Está el ritmo, si la mujer es muy... bueno, hay muchos niños hijos del ritmo. Sí, del son. Hijos del son. Pero bueno, al final de cuentas, la responsabilidad debe ser. Ahora, otra enfermedad que siempre está, el virus del papiloma humano. Esa es la que está de moda ahorita. Bueno, desde hace 10 años está de moda. El condón no protege contra enfermedades de transmisión sexual, y eso tiene que entenderlo el planeta entero. Te protege contra embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque el esperma cae en el receptáculo del condón, se saca y adiós. Pero las secreciones vaginales pueden contener herpes, pueden contener virus del papiloma, y es lo que vemos nosotros en el consultorio. Vemos pacientes que dicen, oye, es que yo siempre uso condón y me salieron estas verrugas en la base del pene. Digo, pues sí, porque en las secreciones vaginales, pues te escurres y ahí viene el virus y te contagia. Entonces, la sexualidad responsable, obviamente, el tener en cuenta de que el mejor método para evitar una enfermedad de transmisión sexual es tener una pareja estable, fiel. Porque hay parejas estables infieles, ¿no? Muy bien, Rubén. Bueno, pues te agradecemos mucho el tomarte el tiempo y venir con nosotros a compartir tu sapiencia urológica al respecto. Y bueno, si nacen más dudas, contacten a Rubén. A mí ya me conocen, me tienen aquí en redes. Y bueno, Rubén, muchas gracias. Damos por terminada nuestra sesión, un tema interesantísimo. Gracias por tu exposición. Gracias, Jorge. Y los que tengan dudas, siempre en todas las pláticas que doy, nunca se animan a preguntar en ese momento y luego las recibo en mis correos y en mis Facebook. Con todo gusto se las contesto. Padrísimo. Bueno, pues un saludo no a todos. Vivan la sexualidad plena. Contacten a Rubén. Y si tienen una bronca de síndrome metabólico, contacten al doctor Jorge Ramírez. ¿Sale? Bueno, chao. Ándale, que estés bien. Gracias. Bye.